Bueno, vamos a dar entonces por formalmente empezada la clase, después de unas charlitas de pre-tarea, diríamos, como para ir poniéndonos a tono. Eh, bueno, la semana pasada mandamos un montón de material y todas las filminas a Lucrecia Córdoba del Centro de Capacitación. No sé si ya lo tienen ustedes. ¿Lo tienen? ¿No? Bien, por ahí les podemos ir mandando alguna cosa acá. Ahora me voy a fijar, por ahí les puedo ir mandando. eh, sí, les voy a mandar algo por acá. De todas maneras, el circuito formal lo teníamos que cumplir. Eh, Hoy vamos a trabajar dos temas que nos parece que son importantes. Uno en relación em, a las algunas herramientas comunicacionales que nos parece que son, repito, importantes. Se ve que no, ya hoy con el día nublado no ando tan bien, no me vienen los sinónimos. Valiosas, herramientas comunicacionales valiosas para trabajar dentro de la mediación. Algo de esto que venimos planteando que tiene que ver con estas diferencias estructurales de poder, esta asimetría de poder propia de las relaciones establecidas por el patriarcado. Entonces, en ese sentido, pensamos algunas herramientas que sean de alguna forma herramientas diferenciales para trabajar en esta equiparación de poder, sin que ello necesariamente signifique hacer alianza con uno en detrimento del otro, ¿no es cierto? Porque el delicado rol del mediador para compensar esas asimetrías de poder es conservar su lugar de tercero, ¿verdad? Y no tomar partido por uno por el que piensa o imagina que es más débil. ¿M? Entonces, ese es nuestro desafío un poco para el día de hoy. Y en segundo lugar, lo que vamos a trabajar es algunas ideas vinculadas con el poder, con cómo, qué elementos inciden en la conformación de poder en una negociación, y vamos a trabajar con una serie que creo que debemos haber conversado, comentado con ustedes, un fragmento de la serie Borgen, que es una serie fabulosa danesa sobre una primera ministra danesa que ya tiene bastantes años, que se encuentra, la pueden encontrar toda la serie en Netflix y que es espectacular. ¿Dudas, preguntas sobre lo que trabajamos hasta ahora? ¿Estamos bien? Bueno, ok. André, Sí. ¿Querés que hagamos el ejercicio chiquito de la emoción y la imagen para arrancar esto? bueno, entonces, Entonces, eh, vamos a pedirles que piensen en alguna situación, alguna negociación en la que ustedes hayan estado en la que no se sintieron cómodos o se sintieron mal directamente. Traten de recordar eh, alguna de estas situaciones. Si los tienen a ustedes como protagonistas de la negociación, mejor. Eh, y les vamos a pedir que completen las siguientes frases con una palabra, lo vamos haciendo en el chat, ¿sí? Entonces, la primera frase que les voy a pedir que completen es, me sentí en esa negociación, ¿no? Me sentí y me completan con una palabrita en el chat, con alguna emoción o sentimiento que hayan, que recuerden que tuvieron en ese momento, ¿sí? Enojado, dice Ignacio. A ver, ¿qué más aparece? Frustrado. Tenemos enojado y frustrado hasta ahora. Vulnerable. Abrumada, frustrada,
Deslegitimado, dice Marcelo. Incómoda, enojada. Debí hacer esfuerzo para no contestar agrediendo a nadie. Muy bien. Nerviosa. Bien, hasta ahora tenemos enojado, dos frustrados, vulnerable, abrumada, deslegitimado, incómoda, enojada, nerviosa. ¿Alguna más? Bien, el que todavía no puso nada, pero está recordando alguna situación de conflicto en la que se hayan sentido mal, pueden completar la siguiente que les voy a poner, que es, creo que en esa situación transmití la imagen de ser una persona y me completan con una palabra. Creo que en esa situación transmití la imagen de ser una persona, por ejemplo, injusta, la que les parezca. Paciente, dice Hernán, intolerante, rigurosa, distante, serena pero firme. ¿Algo más? Paciente, intolerante, rigurosa, distante, serena pero firme. ¿Quién da más? Bien, y voy a la última, discreta, dice Vanina. Voy a la última. En esa misma situación, ¿no? Me hubiese gustado transmitir la imagen de ser una persona y me completan con una palabra, la que les hubiese gustado, ¿no? Transmitir. Poco paciente en lo anterior, dijo Ignacio. Empática. Ahora, lo que les hubiese gustado, ¿no? La imagen que les hubiese gustado transmitir. Empática, accesible, segura, clara, paciente, frustrada, pero sabiendo que estaba en lo correcto. ¿Alguna más? Un poco más abierto, dice Hernán, sereno y firme. Lindo, muy lindo todo lo... Va, lindo. Lindo lo que aparece, como que están pudiendo revisarse. ¿Y por qué traemos todo esto? Porque todas estas emociones, toda esta imagen que creímos transmitir y todo lo que nos hubiese gustado transmitir en vez de la que transmitimos, son un conglomerado de emociones e identidades en juego que tienen una influencia directa en la negociación. No es que por no verbalizarlas no causan efecto en la mesa de negociación. Ahora sí, si querés, compartimos las diapositivas, Florcita. Sí, voy. Es decir, que todas esas emociones e identidades o juegos de imágenes que están transitando subterráneamente nuestras conversaciones, se ponen en acto o se ponen en palabra de otras maneras. En el libro Conversaciones Difíciles, que muchos de ustedes tal vez conocen, de Stone, Patton y Hinn, que es un libro de la Universidad de Harvard bastante interesante, para quienes no lo leyeron, se los recomiendo. Estos autores dicen que en toda conversación acerca de un conflicto, de una situación difícil,
hay por lo menos tres conversaciones que se dan de manera simultánea. Una conversación es sobre la historia que cuenta cada uno acerca de ese conflicto, es decir, la versión de lo sucedido de cada uno con posibles soluciones de cada uno, es decir, la historia de lo que pasó. No, nosotros habíamos contratado tal cosa, vos me prometiste tal otra cosa y sin embargo no cumpliste, ¿no? La historia de lo que pasó. La narrativa, si lo vemos desde el constructivismo, la narrativa de cada uno, el relato de cada uno. Esta es la conversación principal, más visible, que si nosotros viéramos una negociación, digamos, como espectadores, es la que más vamos a escuchar. Pero los autores dicen que también hay otras dos conversaciones que en general son más subterráneas, pero que también se están dando al mismo tiempo que la conversación principal o más visible. Una es la que tiene que ver con las emociones, es decir, lo que ustedes pusieron en el chat, respondieron como primer palabra. ¿Qué sentimientos se disparan durante esta conversación? Estoy enojado, este que se cree, estoy frustrado, no me legitima, me ningunea, me siento mal, me quiero ir. Todas estas emociones que en general no se ponen en palabras, como les decía antes, van a generar un efecto de todos modos en la conversación. Y la otra es la conversación acerca de la identidad o la imagen. ¿Qué dice esta conversación de mí como persona o como profesional? ¿Qué dice de mí? Que soy inexperto, que soy rígido, que soy, a ver qué otras cosas habían puesto ustedes, este, que soy, a ver, Poco demasiado paciente. riguroso o distante o poco paciente o poco empático, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que esta conversación está diciendo de mí? Y se juega, por supuesto, qué quisiera yo transmitir en vez de lo que creo que estoy transmitiendo. Es decir, que entre la imagen que creo estar transmitiendo y la que me gustaría transmitir, hay una brecha de gran incomodidad, porque se expone en juego la propia identidad, que también va a tener repercusiones sobre la forma en que yo entablo o hago transcurrir esta conversación. Em, Otros autores, por ejemplo, Chris Argyris, trabaja también sobre esta brecha entre lo que pienso, lo que digo, entre lo que pienso y siento y lo que digo efectivamente. Y Chris Argyris nos presenta esta herramienta de la columna izquierda para que podamos trabajarla. eh, que se las recomiendo y que realmente como facilitadores o desde ya como negociadores, pero como facilitadores o como negociadores también podemos utilizarla con las partes a quienes estamos asistiendo. Y es una herramienta como para poder distinguir qué es lo que siento y lo que pienso y lo que me abruma y toda mi conversación o diálogo interno y lo que efectivamente digo. Muchas veces digo, bueno, está bien y por dentro pienso, pero ¿qué se cree? Esto es imposible, qué ridículo, ya sabía que me iba a decir esto, ¿no? Y poder trabajar sobre estas dos columnas me va a ayudar realmente a poder ser más asertivo, a poder construir una conversación que tenga en cuenta estas emociones y estos pensamientos subterráneos
y que los pueda incorporar a la conversación en vez de sin conciencia, con conciencia y de una manera más estratégica. Es decir, en vez de que se filtren como salgan, ¿no? El enojo, la frustración, el sentirme solo, el sentir que me deslegitiman, en vez de que se filtren a la columna derecha de cualquier manera, poder manejar de qué manera estratégica voy a poder plasmar esto sobre la mesa. Es, Todo esto sobre la base de que aquello que nos transita en términos de pensamientos y de sentimientos siempre se va a filtrar. Siempre aparece en un tono de voz, en un ¿no te parece que sería mejor, ¿no? Que es una opinión, que es un modo encubierto, es una pregunta retórica y un modo encubierto de dar una opinión, ¿verdad? O sea, la posibilidad de tomar conciencia de aquello que nos habita nos abre la puerta a poder tener control sobre el modo de expresión de los sentimientos y de los pensamientos. Sin esa conciencia, pues van a aparecer sin que, no necesariamente de la mejor manera, o no de la manera en que nos parezca más operativo. exacto. Acá Hernán pregunta si el síndrome del impostor sería una emoción. Y yo diría que depende de cómo se presenta, Hernán. Puede ser un pensamiento que sin duda dispara emociones. A veces tenemos simplemente la emoción de profunda incomodidad y no podemos, digamos, poner en palabras ni siquiera para nosotros mismos de qué se trata, y a veces sí lo podemos poner en palabra para nosotros mismos y es un pensamiento que de todos modos dispara emociones, ¿no? A cada uno la que sea. Bueno, porque en Muy verdad la bien, emoción que acompaña al síndrome del impostor es una inseguridad total, exacto. inseguridad y terror, ¿no? Como terror de ser Inseguridad, descubierto, ¿no? tal cual. Miedo, incomodidad, ganas de huir, exactamente. Bien, eh, así que tenemos estos dos grandes temas, el tema de las emociones y el tema de la identidad. Ambas cuestiones disparadoras de cadenas asociativas que generan que mi conversación no se centre en los intereses que tengo que proteger, sino que se centre en mi propia incomodidad, inseguridad, enojo o lo que fuera, ¿no? O en la imagen que siento que no responde a la que yo quisiera ver en el espejo. Acá tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué de mi imagen o identidad de género? Porque vamos a reafirmar en este caso que la identidad puede tener que ver con mi idoneidad profesional, con mi persona o propiamente con la identidad de género, que mi identidad de género se esté poniendo en juego en esa situación. ¿Estoy defendiendo algo que define mi masculinidad o mi feminidad? Esto lo podemos ver en muchísimos casos, ¿no? En donde la conversación, en vez de centrarse en la protección de los intereses que cada una de las partes tenga, empieza a centrarse en cuán buenos hombres o cuán buenas mujeres que respondan a los estereotipos somos, ¿eh? Y entonces hay como un traslado, un desplazamiento de la pelea que tiene que darse, la defensa de los intereses, a una que tiene que ver con una pelea de identidades, con una disputa de quién es quién en esta conversación que a mí me gusta decir, en definitiva, deja la silla del negociador vacía. El negociador, que es quien tiene que velar por sus propios intereses, empieza a velar por su propia identidad. Y entonces se desplaza el conflicto hacia un lugar que nos preocupa, que mueve emociones,
pero que puede en definitiva dejar vacía la silla del negociador que tiene que defender lo que tiene que defender. Bien. Eh, ¿Paso? sí, sí, pasa porque esto está diciendo un poco lo mismo. Entonces, es muy importante en estas situaciones poder profesionalizarnos, manejar nuestras emociones, poniéndola en palabras para que se corte la cadena asociativa, esto está muy estudiado en neurociencia, que nos lleva a una conversación interna cada vez más grande y hay, digamos, una relación inversamente proporcional entre la conversación interna y la conversación con el otro. A mayor conversación interna, más pobre, más rígida, más binaria se convierte la conversación que tengo con el otro y poder alertar profesionalizándonos, poner en marcha algunos resortes que me adviertan realmente que mi identidad no se va a definir en una sola conversación, no entregarle semejante poder al otro para que me defina ni permitir que una conversación me defina, no exagerar este tipo de situaciones, ¿no? Diciendo no qué malo soy, qué inútil soy, qué poco profesional, qué rígido. Y también admitir, ¿no? Que uno no es todo el tiempo el más justo, el más perfecto, el más experimentado, que realmente uno realmente alberga o aloja diferentes formas que podemos ir adquiriendo según la situación y no castigarnos por eso, ni ponernos a defender esa identidad tan fuertemente para dejar la silla que importa vacante. ¿M? Bien. Acá tenemos algunas Es un preguntas. poco Bueno, esto es lo un poco lo que planteaste estábamos recién, diciendo. ¿no? Sí, Sí. resumilo, Flor. Bueno, no permitir que los comentarios del otro nos definan, digamos, salirnos de ahí. Bueno, aceptar cierta ambivalencia propia y cierto nivel de imperfección, ¿verdad? Estar preparados para ver la táctica manipulación, estar alertas a que el otro no me defina y de alguna manera me deje descolocado, sacar el foco de las intenciones del otro y percibir, digamos, que en todo caso es uno el que se siente más incómodo y tampoco atacar al otro, ¿no? De alguna manera todo lo que hace a la negociación colaborativa pone el foco básicamente en el problema y no con las personas, ¿no? Uno de los principios centrales de la negociación colaborativa es sea duro con el problema y blando con las personas. Entonces, digo, ahí donde uno se siente atacado hay que poder como repensar a dónde nos está doliendo, no dejar que eso nos defina ni nos copte y a partir de ahí tampoco reaccionar en términos de de un contraataque de lo que percibimos como ataque, ¿no? Porque eso sería sí perder el eje de mi objetivo, ¿no? Sobre todo porque un poco el ingreso a una negociación, como ustedes ya lo deben haber visto, supone plantearse algunos objetivos o determinar algunos intereses a conseguir. ¿M? No ir a una guerra con otro, que en cualquier caso no sería la negociación el mejor método, digamos, ¿no? Tal cual. Y vamos a trabajar otra herramienta. La primera que vimos fue la de las columnas y realmente los invito a ponerla en práctica con ustedes mismos cuando negocien o con una persona cuando sean facilitadores o mediadores. Poder ayudar a las partes a distinguir lo que es pensamiento, emoción, cuestiones de identidad, de qué es lo que efectivamente dijeron o van a decir. Y la otra herramienta que vamos a trabajar ahora es la de la asertividad. Tal vez algunos han
tenido la suerte de leer a Marshall Rosenberg, que trabaja mucho sobre esta herramienta, porque no todo es escuchar, ¿no? A veces también uno de los grandes temas de la comunicación, además de escuchar y ser empático, es el de cómo digo las cosas. ¿Cómo puedo salir de la queja, del reproche, de la acusación, de la culpabilización y pasar o ayudar a las partes a pasar a un decir asertivo? La asertividad, en definitiva, es esta capacidad de poder expresar lo que necesito, mis intereses de una forma clara sin dañar la relación entre las partes, ¿no? Porque a veces en lo que llamamos el ciclo de la indecisión pareciera que es mejor no decir ciertas cosas, guardarme estas emociones, guardarme la frustración o lo que fuera que siento, porque pareciera que si lo digo lo voy a decir mal. Las formulaciones asertivas son una herramienta para poder decir aquello que siento, aquello que pienso, de una manera que no rompa la relación, de una manera estratégica, de una manera en que el otro no se sienta en la obligación de reaccionar contraatacando, huyendo o defendiéndose. Y en definitiva esto nos lleva a conversaciones improductivas, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mejor podamos decir lo que tenemos que decir, más vamos a invitar al otro a que la conversación siga un cauce colaborativo, productivo, efectivo y no a un cauce de una conversación de ataque, defensa, contraataque o a que el otro evite seguir conversando con nosotros, que es lo que pasa cuando no manejamos la forma en que transmitimos las emociones o las cuestiones de identidad en juego. Eh, ¿Qué conductas típicas del conflicto, cuando hay emoción, cuando hay identidad amenazada, son típicas y sin embargo no van a contribuir a poder tener una formulación asertiva? La conducta de atacar, culpar, generalizar. Vos siempre haces esto, vos nunca haces esto, jamás dije esto, todo este tipo de generalizaciones. Decir lo que corresponde, vos deberías hacer tal cosa, lo que a vos te corresponde es tal otra. Amenazar, exigir, juzgar, descalificar al otro, es decir, atacarlo en su identidad. Todas estas conductas y otras, no es una enumeración taxativa, por supuesto, son conductas típicas en las que recaemos cuando nos sentimos amenazados o las emociones son muy fuertes y son las que debiéramos evitar si queremos lograr una formulación asertiva. Hay un artículo de Thomas Donovan que le vamos a pasar que hace un lindo resumen de Marshall Rosenberg acerca de los pasos para ser asertivos y ahora los vamos a practicar en un ratito. Y serían los siguientes. Hay muchas formas de hacer una formulación asertiva, pero ahora queremos trasladar esta y practicar esta. Así que atención a los pasos, que es una forma didáctica de poder encontrar esta forma de expresarnos sin dañar la relación. El primer paso sería lograr una presentación neutral de la situación. Cuando nosotros presentamos una situación que queremos resolver, en general lo hacemos en forma de reproche, ¿no? No me pagás, no te importan tus hijos, no te importa pasar tiempo con ellos, me estás acusando de no trabajar, no trabajo por tu culpa,
un montón de formas de transmitir situaciones, no de una manera neutral, sino ya de una manera de reproche u acusación. Entonces, el primer paso sería encontrar una forma de presentar la situación neutralmente. Por ejemplo, en vez de decir faltaste a la reunión, ¿no? No podría decir, bueno, cuando hablamos de la reunión o cuando de la reunión de equipo se trata, ¿sí? No es lo mismo que decir cuando faltaste a la reunión. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, encontrar formas o, por ejemplo, quiero hablar de cómo vamos a solventar los gastos de nuestros hijos. Es una expresión neutral, no es empezar diciendo a vos no te importa y no estás pasando un mango. Son formas distintas de presentar la situación. El segundo paso, el segundo paso es poder nombrar nuestra emoción o sentimiento. No dejarlo en la columna izquierda, sino poder pasarlo de la columna izquierda a la columna derecha. Este traspaso no es sencillo porque a nadie le gusta hacer un striptease de emociones, pero sí poder encontrar una emoción que nuevamente no caiga en el reproche. Es decir, en vez de decirle al otro, me abandonaste, poder decir, me siento solo o sola frente a esta situación. Es decir, poder hacerme cargo de qué, de cómo me siento yo en esta situación. ¿Cómo me siento yo en esta situación? Me siento sola, me siento incómoda, me siento insegura, me siento vulnerable. En fin, poder ponerlo en palabras. Esto es muy interesante porque nadie, si yo le digo al otro, me estás estafando, se va a defender, se va a defender. Si yo digo, me siento sola, nadie puede juzgar si yo me siento sola o no me siento sola. Me estoy haciendo cargo de mi emoción. El tercer punto, fundamentalísimo, es poder expresar nuestras necesidades no cubiertas. Si ustedes se fijan, las emociones fuertes, como las que ustedes ponían en el chat antes, sentirse deslegitimado, sentirse solo, sentirse enojado, y todas las que fueron nombrando, si uno, en vez de tapar esa emoción, le pregunta a esa emoción, ¿no? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué me siento tan inseguro? Si yo le pregunto a esa emoción, vamos a encontrar que hay necesidades no cubiertas, hay intereses no cubiertas, y esos son los que tenemos que poder poner en palabras. Y este es el paso 3 de una formulación asertiva. El último paso recién es hacer un pedido claro. Me gustaría que de ahora en más, cuando haya reuniones, puedas acompañarme o avisarme si no puedes acompañarme. Por ejemplo, eh, este último paso puede ser un pedido claro o puede ser una pregunta que involucre al otro y me involucre a mí también, como para buscar juntos una respuesta. Por ejemplo, ¿qué te parece que podemos hacer de ahora en más con respecto a esta situación? Podría ser pedido firme o pregunta como para disparar algunas opciones. ¿Se entendieron los pasos? Bien, tal vez si querés, Flor, Sí, dejarlos en pantalla para que hagan captura de pantalla un minuto antes de ejercitarlos. sí. Así le hacen captura de pantalla, porque Quería ahora ver que hay una vamos. pregunta en el chat, pero no la puedo ver si a ver.
una pregunta en el chat, a ver. ¿Cómo hace el mediador o facilitador para que las partes no ingresen a ese campo minado? ¿Cuál campo minado sería, Adriana? Supongo que el de las emociones y la identidad. Ok, Si es eso, Adriana, sí, emociones. bien. eh, no es que no ingrese, es que no ingrese sin ninguna estrategia frente al otro. Por eso es tan importante cuando nosotros vemos que las partes, una o ambas, están muy superadas por las emociones. La sesión privada a nivel procedimental, digamos, a nivel proceso, es una herramienta muy valiosa y habrá que trabajar en sesión privada justamente. Una de las herramientas es la columna izquierda y la derecha, es decir, vos dijiste tal cosa, ¿por qué lo dijiste? ¿Qué emociones sentís? ¿Cómo te sentís cuando decís esto? ¿Por qué? ¿Qué imagen crees que transmitiste? ¿Cuál te gustaría transmitir? Todas estas preguntas que estamos compartiendo en este momento, uno las trabaja con las partes en privada y ayuda a las partes a poder armar una formulación asertiva para que no se barran estas emociones y estas cuestiones de identidad abajo de la alfombra, sino para que puedan decirse, pero decirse de una manera, como les decía antes, estratégica o efectiva, y no como un reproche, una acusación al otro que no va a conducir a nada más que a que el otro se rigidice más, ¿no es cierto? Adriana dice, o dejarlos y después parafrasear. Sí, también parafrasear es muy Por importante, porque en el supuesto. parafraseo es la gran herramienta para trabajar el reconocimiento de esos sentimientos. Bien, les acabamos de mandar entonces, no, alguien, un compañero hizo captura de pantalla de estos 4 pasos. Ahora ahí les mandé unos textos, ya le había mandado antes los PowerPoint. Y vamos con el ejercicio, André. Sí, sí, vamos a practicar esta asertividad. Les pusimos como si fueran mediadores o facilitadores un párrafo de una parte, algo que está diciendo una persona, imaginemos que en privado, y ustedes van a tratar de pasar esa expresión a una formulación asertiva, cumpliendo estos 4 pasos, ¿sí? Lo pueden hacer en primera persona, por ejemplo, como si ustedes fueran la parte, o como si ustedes hubiesen ayudado a la parte a formularlo. Vamos a ver qué sale. ¿Armás vos los grupos, Flor? Espera que les pongo el texto acá. No, espera. ¿La tenés ahí? Ay, se me ¿Qué quedó en la otra cosa? computadora. Me lo había mandado el texto. Espera. Lo busco en un segundo. No, espera. ¿Cómo era la última frase? Acá lo tengo, ¿eh? Ahí está. Ahí se los mandé. Bueno, No como un documento, sino ahí redactado. Bien. Entonces, cópienlo y armamos los grupos. ¿Cuántos somos? 21 participantes. sí. 4 grupos de 5, ¿te parece, André? Sí, perfecto, sí. Bueno, a ver. Salas para pequeños grupos. ¿También tienen todo el material, chicos? ¿Sí? Ok. 4 grupos. Elena, si querés suspender la grabación por un ratito, porque ahora vamos a estar 15, 20 minutos sin nada. Muy lindo, muy bien. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre qué fue lo que trabajaron en los grupos. ¿Qué les parece? Si no me equivoco, nos quedaron 3 grupos activos.
¿Cuál grupo quisiera empezar? Vamos. No se te ¿Cómo que la escucha, Ahí, última Hernán. si clase? quieren, Anímense, si quieren anímense. empezamos, ajá, claro, si quieren empezamos nosotros, total, Dale. siempre hay que romper el hielo con el martillo menos fino, digamos. Después Bien. Vamos. van a ir puliendo. En esto de la consigna, bueno, de convertir, digamos, esta, esta pequeña frase en una frase más asertiva y siguiendo un poco los puntos que nos habían dado, bueno, nosotros la reconvertimos de esta manera, ¿sí? Yo lo volcamos al grupo, como al chat para compartirlo, pero ahí quedó, pero lo leo de ahí. Dice, somos un PH chico de 6 departamentos donde las decisiones son tomadas por una minoría. Siento que estoy aislada y que mi opinión no es tomada en cuenta y no participo de las decisiones. Toda la situación me enoja, me agota y me siento desvalorizada. En la toma de decisiones no tenemos participación y las decisiones sobre los gastos se toman en función de los vínculos y no de las necesidades. Quiero que la toma de decisiones, un poco reiterativo, perdonen por esa, quiero que la toma de decisiones sea entre todos los vecinos de manera respetuosa y empática y se construyan criterios de toma de decisión e intervención que sean equitativos e iguales para todos, sin distinguir vínculos y que ayuden a generar una mejor convivencia. Acá como al último medio como que discutimos si la estábamos haciendo hablar a ella, porque no sabemos si es lo que ella quería, generar como mejor convivencia, pero bueno, le agregamos un toquecín. Está muy bien. Muy interesante, Hernán, cómo trabajaron. Me gustó toda la descripción neutral del principio, me gustó cómo incluyen las emociones. Uh -huh. Siento, no sé si los demás grupos pudieron escuchar, que falta, tal vez me perdí, en la lectura, pero yo Sí. sentí que falta la parte en donde ella expresa cuáles son sus necesidades o intereses. Uh Si la -huh. encontrás, me la relees y si no, vemos cómo la incluimos, porque es el tercer paso Sí, esencial. sí, a ver, es en la parte en la que dice que toda la situación la enoja, la agota y se siente desvalorizada, y ahí Esas son punto las seguido Ese es dice, el emociones. 2. claro, ese es el 2. Dice, en la toma de las decisiones no tenemos participación, y las mismas sobre los gastos se toman en función de los vínculos y no de las necesidades, como que ahí manifiesta que no hay participación y que entre vínculos se toman decisiones que afectan a los demás, digamos. Bien. Fíjense, Hernán y el grupo de Hernán, cómo es tan difícil no filtrar en lo que decimos la acusación, tan difícil, ¿no? Como que arrancaron por una presentación neutral, pero acá metieron el hachazo. Entonces, fíjense que el modo técnico de poder incluir las necesidades es pensar en las necesidades no cubiertas y no en qué culpa tiene el otro. ¿Qué Ajá. necesita esta mujer? ¿Qué es lo que necesita? ¿O qué creen que necesita? Porque no la conocemos, ¿no? El trabajo de mediadores sería justamente poder indagar y clarificar con ella y que ella pueda clarificar sus propias necesidades. Pero ahora tenemos que trabajar con hipótesis, conjeturas. ¿Qué creen que necesita esta mujer? Nosotros en el grupo por ahí, bueno, dale Elisa, que ibas a hablar, yo me No, 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 estoy no, 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 así. no, no, Hernán. Pero, claro, porque hay tantas emociones ahí que se juntan y ella lo que quiere es que la revaloricen, que tenga valor en su lugar, porque es Ujú. como que está aislada y el solo hecho de ser mujer, como Hernán lo había dicho al principio, primero, es mujer. Entonces ahí es como que lo da a entender un poco al principio. Es una cuestión de género, que se Entonces, una sienta cuestión que necesita es valorizada que la valoricen, pero ¿qué más y que necesita? forme parte que formen parte de ese mini grupo que se siente totalmente excluida. Bien, entonces, Y la resolución de los problemas que en definitiva cuando afectan a ella, los tiene que resolver ella de su propio fondo y cuando afecta a los demás, hay que participar entre todos en esa red. Entonces, de alguna manera, la queja es, bueno, que sea igualitario esta toma de decisiones en el sentido de cómo ocupamos los gastos en las reparaciones del edificio. bien, entonces podríamos decir algo así como, siguiéndolos a ustedes.
Yo necesito que ser valorada, que las decisiones se tomen de forma igualitaria, que se escuche mi voz o participar en estas decisiones, ¿sí? Que sea más equitativa. La manera en que ustedes se encuentren para decirlo, que no caiga justamente en el reproche o en la queja, sino en centrarse en la propia necesidad. Eso es lo que retocaría de esta formulación, que trabajaron muy bien, ¿eh? Pero fíjense que es muy fácil que la columna izquierda se meta en la derecha, muy fácil. Muy bien, vamos a otro grupo. Perdón, Mariana, María Luciana, la compañera nuestra, ahí quiere meter un ¿Quiere bocado. decir algo? Sí, sí, está, Adelante. está ansiosa. No, no, para nada, para nada. Era porque en el texto había como quedado esto de que fuera igualitario, Bien, y la propuesta de criterios para que fueran bien, iguales para todos, ¿no? Me pareció que en el texto, no me acuerdo bien ahora si estaba eso. bien. Bien. Bien, o sea que habían puesto algo de esto. Es muy importante que en algún momento, en el paso 3, si somos técnicos, aparezca qué es importante, qué le preocupa, en definitiva, que los Yo intereses estén presentes. Sí, a mí me parece que el interés de ser considerada, a mí me gustó el trabajo que hicieron. No obstante, pienso que le escaparon un poco el bulto a la cuestión de género, ¿no? Remarcaron la idea de los vínculos y no de que son varones, ¿no? Yo buscaría la manera de decirlo. ¿No? Algo como, bueno, necesito sentirme incluida aun cuando sea la única mujer y que los criterios se tomen en función de que todos somos propietarios y no que unos sean más amigos y otros excluidos o no porque unos sean varones y yo sea mujer. Digo, me parece que hay que poder incluirlo, pues si no es como que le escapamos al bulto. Sí, sí, a ver, yo Sin quiero en esto acusar, hacer sin un... acusar. No, no, pero yo voy a tomar voy a tomar el bastón ahí. Se hizo un comentario en general, así, nada más que cuando yo redacté, obviamente filtré desde mi posición y ahí tengo un Bien. poco de responsabilidad, así que Bien. debo asumirlo. No es para recargar la tinta, pero tampoco para omitir lo que aparece como el No, tema sí, sí. central. Igual en defensa de Gracias. Sebastián no fue un tema que se tocó, le escapamos al bulto, así que Bien. está muy bien remarcarlo. Hernán, ¿habías levantado la mano, Hernán? Eh, sí, pero no me acuerdo para qué era, perdón, pues justo Bueno, estoy ok. de niño, estoy cuidando a mi hijada y recién me desconcentré porque se cortó internet. Pero no, Bien. pensaba en esto que decía, ahora sí voy a partir en esto que decía. Yo sentí que no era escapar del bulto esto de la condición, siento que lo remarcaba mucho. Entonces pensaba en esto que estaban contando antes, esto de las emociones, esto de los pensamientos que uno tiene, la generalización. Si también no había una cuestión a veces que de uno de capaz, no sé si, perdón, voy a ser capaz de sentirse perseguido en la cuestión de la identidad, y capaz no de minimizar esa cuestión de que ella en su identidad se sentía destratada, sino de remarcar su condición, de que no se ponga ella en esa posición, sino que también ella era tan propietaria ella como cualquiera de los demás y que tenía tantos derechos como cualquiera de los otros propietarios. Entonces, que, quizás de decir, hacer como una introspección y capaz de decir, voy a sacar esta cuestión de mi identidad como mujer, eh, porque independientemente de ser o no ser mujer, soy propietaria y tengo que ser escuchada. Capaz digo, capaz por esta cuestión de buscar más eh, esto del primer paso, ¿no? De la neutralidad. Entonces Bien. yo, nuestro grupo lo que decíamos era eso, a ver, ¿cuál es el requerimiento de lo que decían ustedes? La necesidad, y capaz lo minimizamos tanto que quizás, digo, nos olvidamos Se que pasó de también es largo. importante. Claro, exacto, lo Bien. minimizamos tanto y es Bien. verdad, también nos pasó eso. Bien, bien, pero se Gracias. entiende lo que ustedes habían pensado. Pero si en la columna izquierda el tema de ser, digamos, rechazada por ser mujer es muy fuerte, que no sabemos si es cierto o no, pero si eso es lo que ocupa toda la columna izquierda de esta mujer, hay que trasladarlo, ¿sí?
Pero estuvo muy bien trabajado. ¿Vamos a otro ¿Otro grupo, grupo? chicos? No tienen por qué ser todas iguales, ¿eh? Las formulaciones asertivas de cada grupo. Vamos a trabajar con lo que cada grupo armó. Necesitamos una más. ¿Qué pasó? ¿Los del otro grupo no armaron? ¿Pudieron hacer ejercicio? Adriana, ¿vos en qué grupo habías estado finalmente? Adrián, Sí, nosotros trabajamos con María Silvia, creo que Adriana y Jesús. No, no. Eh, y sí, hicimos lo mismo. Hubo una discusión ahí. María Silvia hizo el parafraseo, por eso le pediría que se me ayude a ella con el tema de los pasos. Y hubo una ok. pequeña intercambio con el tema de las necesidades y el tema de la cuestión de género. Porque una de las cuestiones que mirábamos para el futuro era que si ella pedía ser incluida en igualdad de condiciones en un grupo de WhatsApp, en el futuro podían ningunearla, podían no sentirlo con un trato en términos igual por su condición de género. Entonces, lo más sensato sería que en el paso de la necesidad ella directamente colocar el tema de que eh, se sintiera igual, pese a ser la única mujer o una cuestión de ese tipo que sea neutral y que no sea acusatoria o eh, demasiado desenfrenada en términos de enojo. Eh, Eso es lo que me acuerdo. No sé si el resto de lo que estuvo pudo apuntar otras cosas. Gracias, Adrián. ¿Alguien lo tiene escrito, el producto del trabajo que hicieron? Perdón, no lo escribí. Lo que hicimos fue relatar objetivamente los hechos y entre los hechos que se relataban estaba también el arnés arbitrarias y que ella había resultado perjudicada teniendo que pagar arreglos que correspondían al consorcio en situaciones bastante desiguales con otros departamentos. Eh, bueno, tratando obviamente de describir la situación y los hechos que ella relata de la manera más objetiva posible, pero señalando que ella ya tiene el antecedente de que las decisiones han sido arbitrarias y que ella no A ver, participa pero perdón que de te ese grupo interrumpo, de, Silvia. de de comunicación. Gracias. De todos modos, cuando practicamos una técnica, es importante que la pongan en práctica, no que nos cuenten qué pensaron o cómo lo hubiesen hecho, sino escucharla concretamente, plasmada como lo hizo el grupo uno, ¿no? Poder escucharla, pero si no la tienen escrita o ninguno se anima así a hacer una práctica viva voz de este grupo. No. No, no se animan. Bueno, A ver, Andrea, Lo que yo escribimos, me animo. Adriana dice lo que escribimos en el grupo se fue con el grupo pequeño. Bueno, mala suerte. Sí, no nos hemos dado cuenta. Lo habíamos planteado así en el grupo. Estoy enojada, no me incluyen en el grupo. em, y así, a cada frase o a cada situación le poníamos en forma asertiva. Y al final el pedido era ser incluido en el grupo, que las decisiones las tomamos entre todos porque todos somos propietarios. Bien, Así lo hemos escrito. ok. ¿nos queda un grupo Bueno, o ya no hay no, porque grupo? el otro se había medio como desarmado. No, pero eran cuatro y solo dos dijeron, o dijeron tres. No sé, me perdí. Faltaría Ya uno. hablaron,
Ya hablaron 3. Bueno, Hablaron el grupo de Hernán, el grupo de Adrián y el grupo de Adriana. No sé bien, si faltaba. para quien quiera incorporar una técnica útil que puede cambiar el diálogo, la conversación, cuando los roles están estratificados, que pasa mucho cuando los vínculos, digamos, son de larga data, y siempre se repite la misma conversación, pruébenla, digo, la tienen a mano y está bueno ensayarla, ¿eh? Se puede empezar por las conversaciones cotidianas. Bien, Flor, sí, pasamos al Sí, vamos tema del a poder. utilizar un ratito para ver una situación asociada a temas del poder que nos parece súper interesante o genial, por decirlo, espectacular también podría ser. Nos parece todo eso. De esta serie que se llama Borgen. Los pongo en autos para que puedan entender este fragmentito que vamos a ver. Son unos 10-15 minutos nos va a llevar y nos van a quedar 15 minutos para conversar al respecto. Para que se pueda entender lo que van a ver en el primer capítulo, bueno, este es el segundo capítulo de la primera temporada, así que si lo quieren ver después van a llegar rápido. Eh, Han ido elecciones y el partido que más votos sacó es el que encabeza Birgit, que es la protagonista de esta secuencia. Pero no alcanza la mayoría como para nombrar al primer ministro. Ustedes saben que Dinamarca tiene un sistema de una monarquía parlamentaria. Entonces, las elecciones determinan quiénes son los diputados y los diputados, la reina inviste al ganador, al que más votos obtuvo, para que forme gobierno haciendo alianzas con los otros partidos políticos. La primera reunión la mantiene Birgit con el representante del Partido Laborista, que es el partido que había sido más numeroso, todavía perdió las elecciones, quedó segundo, pero igual tiene una cantidad de votos importantes. Y los que están en el gobierno son los conservadores, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo se van jugando esas alianzas y cómo va de alguna manera circulando el poder. Pero ustedes verán. Tidligt. Nej, slet ikke. Michael, Godmorgen. Høgsnaven, Marot. Velkommen til. Sæt jer ned. Tak, tak. Og endnu en Ella gang, está con tillykke med toda la valget. expectativa de ser nombrada la Hvad primera. fanden er I blevet veganer? Altså, kan man nu ikke engang få sig en ærlig bas til et morgenmøde? Jeg synes lige så godt, vi kan gå i gang med det samme. Ja. Ja. Vi har haft de første drøftelser med Miljøpartiet og Solidarisk Samling i går, men det var meget vigtigt for mig ikke at blive for konkret før det her møde. Og lad mig lige ridse vores tanker op Altså, for før vi jer. fortsætter, så Må vil jeg jeg lige... lige ridse op, hvad vi har Ja, tænkt? men Birgitte, du skal bare vide, at jeg har meget, meget stor respekt for dig som leder af disse forhandlinger. Tak skal du have. Og hvis det ikke var fordi, at vi i Arbejderpartiet havde fundet sammen så hurtigt igen, som vi jo har, jamen så havde du været en oplagt statsminister. Undskyld, hvad er det her for noget? Jeg er kommet her med et samlet Arbejderparti i ryggen for at bede dig om at meddele hendes majestæt dronningen, at dine egne forhandlinger ligesom er strandet, og derfor peger du nu på mig som ny forhandlingsleder. Undskyld, hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Ja, fordi det er fuldstændig usandsynligt, at du skulle pege på Lars Hesselbo igen. Og så er vi jo ligesom landets største parti. Ikke? Så det er jo helt logisk, at vi skal lede regeringen. I er landets største parti, Michael, men I er samtidig også mindre, end I nogensinde har været før. Du har... Altså faktum er, at jeg har forhandlinger i går aftes med Mia fra Miljøpartiet og Lindenkronen fra Solidarisk Samling, og de peger begge to på mig som statsminister. Birgitte, din chance kommer. Og så er vi jo selvfølgelig også kommet her med et konkret tilbud, som vi skal tage stilling til. Jørgen, sender du papirerne over? Ja. Altså Solidarisk Samling er udelukket, de er slet ikke regeringsklar. Nej, det bliver mellem os, jer og Miljøpartiet. Amir fra Miljø- og Sundhedsministeriet og noget småtteri. Altså mand er fandme til salg for hvad som helst. Og så har vi følgende tilbud til jer. Økonomi- og Erhvervsministeriet, beskæftigelse og 4 bløder efter eget valg. Og du tager Stats-, Finans- og Udenrigsministeriet. Ja, det er jo som sagt bare et oplæg, ikke?
Nej, det er fuldstændig udelukket. Det kan vi ikke gå videre med det her. Jeg glemte også at sige, I får da også Justitsministeriet. Jo, det glemte jeg vist. Det glemte jeg. Hey, vi har lige aftalt. Ja, tror jeg, det løser vi. Ikke? Nej, det her er jo som sagt bare et oplæg, som I så skal forhandle videre, når du, Birgitte, har været på Amalienborg og peget på mig som ny forhandlingsleder. Det tror jeg lige, vi må tænke lidt over det her. Ja, og det skal I gøre rigtig hurtigt, for vi danner regering i morgen. Og det bliver med eller uden jer. Men altså, husk lige på, I kommer til at sidde i en regering med 7 ministre. Hallo? Altså, det tror jeg vist godt, du kan være bekendt over for dine vælgere. Og Birgitte. Det var vist det. Skal vi smutte? Ja. Så lige at snupper det æble. Er de økologiske? Ha' en god dag. Troels? Undskyld. Jeg tør ikke tage nogen chancer. Hvad vil du sige, hvis Michael Laugesen blev tvunget til at trække sig fra Arbejderpartiet som formand allerede i morgen? Hvordan det? Vil du kunne bakke op om en eventuel ny formand, som leder af regeringen? Det kommer da an på, hvem det er. Hvis Laugesen trækker sig, så skal Folketingsgruppen finde den nye formand mellem de 2 næstformænd. Og det vil sige dig eller Bjørn Marup? Ja, men Bjørn, han er ikke nogen leder. Han har ingen folkelig opbakning, heller ikke i partiet. Han er bare Laugesens lakaj. Så du vil være statsminister? Og hvordan har du tænkt dig at vælte Laugesen? Jeg kom i besiddelse af en mailudveksling mellem Michael Laugesen og nogle af hans betroede fæller. Men du kan selv læse det. Det eksploderer i pressen. Synet af Aisha Nagravi fra Solidarisk Samling giver mig kvalme, når hun træder op på sin talerstol med sit fanatiske tørklæde som reklame for en middelalderlig antidemokratisk religion. Hvordan kan jeg vide, de er ægte? Jeg har samtlige mails hjemme i computeren. Og det der, det er kun begyndelsen. Der er meget mere. Man skriver et andet sted, at et forbud mod tørklæder i det offentlige rum, det vil blive gennemtrumfet, hvis han kommer til fadet. Det var en dag ture. Tør du løbe den risiko? Og selv hvis han ikke tør, så er de der mailudvekslinger, de er under omstændighed mere end rigelige til at få ham væltet. Men jeg har brug for din støtte. Ellers er det ikke umagen værd. Jeg bliver nødt til at drøfte det med Sejø. Jamen, jeg skal have besked inden dagbladene og deadline. Det er midnat. Det skal ud i morgen, det her. Vi skal have Udenrigsministeriet oveni. Aftale. Du hører fra mig. No, perdón. Jeres partier. Perdón. Vi skal have Udenrigsministeriet oveni. Aftale. Du hører fra mig. Efectivamente, lo destituyen a Laugesen porque se hacen públicos esas denuncias. God aften. God aften. God aften. Bjørn, tillykke med valget. Jeg har altid været glad for vores samarbejde. Nu skal vi have Danmark tilbage på rette spor. Ja, værsgo. Birgitte, Bent og Amir, I har jo alle tilkendegivet, at jeres partier vil støtte en regering ledet af Arbejderpartiet og dermed mig. Jeg har endnu ikke fået stykket et enigt oplæg sammen, men jeg kan forsikre jer for, at det nu er et samlet, enigt Arbejderparti, der står bag mig og dermed en kommende regering. Jeg tror, vi kan anvende det meste af det, vi nåede at aftale med Michael Laugesen. Amir, du har tjekket, hvilke ministerier, der er blevet lovet. Miljøpartiet. Bjørn. Lige et øjeblik, Birgitte. Bjørn, jeg kan ikke pege på dig. Hvad siger du? Vi ved begge to, du ikke er nogen statsminister.
Hvad er det lige præcis, du siger, Birgitte? Jeg siger, at Bjørn har utrolig store kvaliteter som politiker, men sgu ikke som leder. Jeg synes, det er en smule fejlplaceret at begynde at gøre det her til et personspørgsmål nu. Ja, mere for fanden. Det er statsministeren, vi taler om. Hvis ikke det er et personspørgsmål. Hvem skal så danne regering? Birgitte? Du kan ikke få lavet forhandlingerne på den her måde. Vi er nødt til at stå samlet omkring det her. Jamen, så må der en ny dronningrunde til. Vi kan ikke bakke op om det her. Jeg beklager, Bjørn. God aften. Vamos bien hasta acá. Sådan lidt. Vamos bien hasta acá, chicos. ¿Se entiende que Sí. ella tenía la idea de que iba a ser la primera ministra? Un poco los laboristas le quita un poco esa fantasía y le dice que él va a ser el líder, después lo destituyen, buscan una alianza con ella y ella se niega a hacer esa alianza con los laboristas, dándole el lugar más importante a este segundo laborista. ¿Estamos bien hasta acá? Hallo? Birgitte? Ja? Det er Lars Hesselbo. Goddag, Lars. Lars Hesselbo es el actual primer ministro, que fue uno de los candidatos, que le fue mal en las elecciones, que es del Partido Conservador. Ja, jeg har lovet min kone ikke at tale hele aftenen. Hvad siger du til at komme forbi de liberales kontor i morgen kl. 10? Jo. Ja, jeg kan forstå det ikke rigtigt. Det gik med Bjørn Rot, så jeg synes da, at vi to skulle tale sammen. Jamen, det er fint. Vi ses i morgen så. Godt. Hej. Birgitte Nyborg, Ja? du er på vej til møde med Lars Hesselbo. Ja, det er oppe i jeres gruppeværelse, ikke? Han bad mig spørge dig, om du ville komme hen i statsministeriet i stedet. Lars havde et lille ærne her til morgen. Okay, selvfølgelig. Birgitte, godt at se dig. Jeg er så glad for, at du er kommet så kort vej. Selvfølgelig. Værsgo at sætte dig, Birgitte. Dag, Birgitte. Dag. Ja, og Hej, Yvonne Jan. har taget sin uhyggeligt gode småkager med. Ja. Hvad er det nu, det hedder, Yvonne? Spekulos, det er en belgisk opskrift. Birgitte, jeg vil gå lige til sag. Venstrefløjen er handlingslammet. Ja, det var jo faktisk dig selv, der fik korthuset til at vælte ved at nægte at støtte Bjørn Rot. En utrolig modig beslutning, som ikke desto mindre har efterladt landet i et politisk vakuum. Jeg føler et stort ansvar efter 7 år som statsminister. Danmark fortjener virkelig en stærk ny regering efter de her turbulente dage. Det er vores ønske at lave en borgerlig-liberal trekløverregering hen over midten af dansk politik. Og vi har et helt konkret tilbud med til dig. Ja, vi vil give dig Sundhedsministeriet, undervisning, kultur. Og så forestiller vi os, at du selv skal sidde i Erhvervsministeriet og bygge bro til Økonomiministeriet, hvor Yvonne vil sidde. Derudover vil vi bede dig oprette et helt nyt ministerium. Ministeriet for International Udvikling. Det vil være en stor ære for mig at lede en regering, der fører politikken tilbage, hvor den hører hjemme, nemlig i midten af Folketinget. Jamen, det må jeg jo drøfte med mit bagland. Jamen, det er da klart. Vi forventer ikke noget svar her nu. Skal vi sige kl. 16 i eftermiddag? Det er skønt at komme i arbejdstøj, ikke? Og lad os så få en småkage. Nå, lad os se. Ja. Godt, Bent. Nå, prøv lige at høre her. For en halv time siden havde jeg et møde med statsministeren. Statsministeren? Ja, fungerende statsminister Lars Hesselbo. Og jeg må indrømme, jeg synes ikke, det er uinteressant. Han inviterer os med i regeringen med 5 ministerier. Og som jeg kan se lige nu, er det vores mest gunstige mulighed. Vi skubber Frihedspartiet uden for indflydelse, og så bruger vi vores mandater til noget reelt politisk arbejde, i stedet for at brænde ind imellem. Det mener du fandme ikke, Birgitte. Undskyld mig lige et øjeblik. Hvad så? Var du til møde i statsministeriet? Hvorfor ikke de liberales gruppeværelse? Fordi Hesselbo havde nogle ærner deroppe. Ja, på den måde. Så Hesselbo sad tilfældigvis med småkager og nogle af sine tunge ministre fra sin gamle regering for at tale med dig.
garanteret i sit stiveste bus, ikke? Han lignede en rigtig statsminister, ikke sandt? Ved du, hvad man kalder det? Magtbluff. Hør her, Hesselbo. Han er ikke en skid uden din støtte, vel? Han har lige mistet 20% af sine mandater. Han er i mindretal, ikke? 5 ministerier, det er ligesom ham. Manden, der går til markedet med sin ko og kommer hjem med en kylling. Jamen, hvor længe har du været her? Hva? Og så lader du dig forblænde af et nyt ministerium for international udvikling. Hvad fanden skal det ministerium lave? I de sidste år har de bestilt andet at skære penge væk fra international udvikling. Kom. Se så her for helvede. Alt det her, det kan blive dit. Men magten er sgu ikke en sød lille bovse, der bare hopper op i skødet og bliver liggende. Det skal tages og fastholdes. Ellers så forsvinder den sgu bare. Det eneste relevante spørgsmål er, hvem kan tælle til 90? Hvem kan tælle til 90, Birgitte? Det kan jeg. Tør du? Så er der lige en ting. Det er slut med at have venner på borgen. Du skal kunne sige nej til alle. Så kan du fyre alle, uden at ryste på hånden. Hvad med dig, Ben? Må jeg ikke beholde dig som ven? Jeg hører jo fortiden til. Kom så. Hvad er dine muligheder? Vi indkalder Arbejderpartiet omgående. Derefter Miljøpartiet. Nej, indkalder os dem med det samme. Har du en ministerliste? Ja. Hvordan ser den ud? Den ser godt ud. Okay. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan acceptere. Men som jeg ser det, har du ikke andre muligheder. Vi vil gerne danne regering med jer, men det bliver med mig som statsminister. Lars Hesselbo har som sagt friet til mig, og jeg siger ja tak, hvis jeg ikke accepterer mit tilbud. Jeg bliver statsminister. Så er jeg finansminister. Bjørn bliver udenrigsminister. Amir klima- og energiminister. Høgsenhaven justitsminister. Regeringen bliver yngre og kommer til at bestå 50% kvinder. 50%? Yes. Jeg forventer selvfølgelig, at Miljøpartiet får de ministerier, vi bad om. I får de ministerier, vi bliver enige om. Her er mit forslag. Jeg har lovet at vende tilbage til Lars Hesselbo her om, for noget tid siden, så vi har ikke helt af. Er det et ja, Bjørn? Ja, vi er med. Godt. Amir? Jeg kan ikke acceptere kun 3 ministerier. Det kan jeg ikke komme tilbage til min gruppe med. Må jeg lige se. Nå, det må du undskylde, det er også en fejl. Der skal stå 4 ministerier. Vi opretter et nyt ministerium for international udvikling, og det ligger hos jer. Okay. Så vi har en aftale? Undskyld, men Lars Hesselbo har lige ringet. Han siger, du havde en aftale med ham for 7 minutter siden. Vil du ikke bede ham om at komme herned om et kvarter, så rykker vi ind ved siden af? Nej, tak. Så er Hesselbo kommet. Tak. Birgitte, jeg foretrækker, at mine ministre holder deres aftale. Det beklager jeg. Spøj til side. Det her er en fest. Prøv at høre, Lars. Vi har drøftet dit forslag. Aha. Og jeg er nødt til at skuffe dig. Vi har valgt at pege på en anden statsminister. Hvem? Hvis jeg må spørge. Mig. Okay. Bien. Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué vieron, chicas y chicos? ¿Sí vieron? De todo aparece.
A ver, porque ella forma parte de un partido, pero hasta el momento que empieza una negociación, ni ella misma se había visto sus propias capacidades y ujú, bien, estaba como subyugada por el poder que ejercían los otros contra ella hasta que uno de su propio partido le hace ver la capacidad que tiene ella como para poder ponerse en una situación igualitaria con estas personas que estaban ejerciendo poder, que eso sucede en la política, pero hasta que ella se empodera en esa situación que le costó, porque venía con el tema de la galleta, que ella también cocinaba, bueno, estaba en un rol que habitual para ella, hasta que pudo encontrar ese otro potencial que se la hizo ver un amigo, porque me bien, parece que ellos eran, yo ya lo había visto, me parece que vienen de mucho tiempo. Y este juego de poderes en la negociación y de ver las diferentes posibilidades, muy interesante. bien, Pero bueno, gracias. mundo ideal. Ignacio. Uno lo lleva para acá y decís, no, esto no pasa. No, bueno, pero el juego del poder es siempre un juego de poder. Es interesante lo que vos decís porque es un poco un juego de percepciones, ¿no? Ella no se ve a sí misma poderosa, queda atrapada la percepción de poder que le transmiten los otros, ¿no? La imposición que quieren hacer los otros respecto de ella. Bien, Ignacio, ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir sí, algo que vi? ¿quién Me llamó la habla? atención, No, espera un poquito, Marta. por favor, que estaba Ignacio, había levantado la mano, Marta. Ah, disculpe. Ignacio, Sí, yo coincido con Elizabeth, pero también creo que ella sabía de su potencial. En un Exacto. momento cuando alguien le dice, ¿cómo era? Vas a poder seguir mirando a la cara a tus votantes. Entonces, ella dejó que los otros muestren sus cartas, bajen sus Exacto. manos, ¿no? Y Muy ella a bien. lo último da ¿cómo es? Da el golpe final y asertivo. Digamos, para mí fue estratega, se mostró débil, ¿no? Dejó que el resto avance y cuando todos ya estaban desprotegidos, ahí fue cuando atacó. ah, bueno. Capaz que tenés que verla la serie, un poco lo que el capítulo acá está un poco reducido, lo que la serie muestra es que no, que ella va así hacia esos vaivenes. Pero sí que hay un cambio importante de su mirada. María Silvia, Yo quería aportar que había visto también, justo lo que vimos en esta clase, mucho lenguaje asertivo, incluso el transcurso del tiempo para tomar las decisiones. He visto gestos muy medidos de ella, incluso cuando hace la picardía de copiarse el nuevo ministerio de cooperación internacional, ella es muy clara en lo que va a conceder y en lo que no va a conceder. Y también es muy clara en quién confía y con quién mantiene conversaciones como más emocionales. Bueno, no hay mucha emocionalidad, pero con quién es su consejero. bien, ¿qué más? Un poco me parece que la pregunta que inspira de alguna manera este pequeño fragmento es ¿quién define el poder para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo se juega el poder en el marco de una negociación? Es cierto que esta es una negociación política, que no son las negociaciones con las que nos encontramos habitualmente, ni nosotros mismos en nuestra vida real, ni tampoco los que solemos asistir. Pero sí que hay algunas características importantes que acá se ven magnificadas, que tiene que ver con que el poder es dinámico, el poder fluctúa, así como el poder se desvanece, también se aumenta, ¿no? Y es interesante ver acá cómo
una de las maneras en las que el poder aumenta es en la realización de alianzas, ¿no? La realización de alianzas aumenta el poder, incluso aumenta el poder de los que inicialmente tienen una cuota de poder muy pequeña. En estos días, ¿se está viendo la lámina? Sí, creo que sí. En estos días estamos viendo las distintas alianzas que se están haciendo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, con la nueva composición de los representantes producto de las elecciones en las cámaras, ¿no? Y muchas veces, y hay muchas anécdotas en la historia política argentina de cómo partidos minoritarios de golpe adquieren un poder enorme porque inclinan la balanza, ¿no? Porque hacen alianza con unos o con otros. Las alianzas son una fuente de poder muy significativa y aquí eso se ve. Hay otro elemento muy importante que tiene que ver con cómo se juega el poder, que también me parece que se ve muy fuertemente acá, que es la percepción de poder. La percepción de poder es constitutiva del poder. Quien se arroga esa idea de poder, de alguna manera, emana hacia los otros seducción y emana poder. En esta escena, y en la vida se ve mucho, en esta escena hay pequeños elementos que de alguna manera muestran, son como gestos del poder. Los escenarios, claramente, ¿no? El escenario del primer ministro que acaba de irle pésimo en las elecciones, que perdió claramente las elecciones, en vez de recibir en el bloque de su partido, recibe en el ministerio, ¿no? Junto a un montón de gente para hacer sentir al otro importante y hacer una muestra de poder. También en la primera negociación, el que después termina siendo eyectado, dice, yo voy a ser el primer ministro, ¿no? Hay algo de ahí de mostrarse poderoso que de alguna manera desarma la idea inicial con la que Birgit y su compañero arrancan esa reunión, que tenía que ver básicamente con liderar el nuevo gobierno, dado que habían ganado las elecciones. Sin embargo, el poder tiene también algunos límites, ¿no? Tiene el tiempo, a veces es un límite para el poder, el contexto y los costos para mantenerlos. Uno de los escenarios donde eso se ve claramente es en las carreras armamentistas de los países, para resultar amenazador, ¿verdad? O sea, poderoso ante los ojos de los otros, los países que corren esas carreras tienen que eh, generar nuevos y nuevas armas cada vez más y más letales para seguir siendo igualmente amenazantes, ¿verdad? Y eso supone un costo de inversión en defensa o en armas impresionante. Entonces tenemos varias fuentes de poder: la legitimidad que cada uno tiene, la capacidad comunicativa de las herramientas, que es parte de lo que nosotros podemos de alguna manera trabajar o mejorar, el compromiso con los objetivos, la seguridad personal, que está asociada un poco a esto que decíamos recién, ¿no? La percepción del poder es constitutiva del poder. Cuanto más seguridad tengamos, más poder irradiamos, ¿verdad? El compromiso para asumir riesgos, muchas veces la gente que es más audaz, que tiene menos miedo a perder, que se lanza más y consigue mejores cosas y muestra más poder, ¿verdad? La disponibilidad de tiempo siempre da poder, el estar apretado nunca es un buen consejero. Y el otro tema sobre el que en negociación sí podemos trabajar fuertemente tiene que ver con la construcción de alternativas, ¿no? Esto es, todas aquellas maneras que tenemos nosotros de resolver el conflicto que tenemos con el otro de manera autónoma, ¿no? Cuando decimos alternativas, decimos, bueno, si no arreglo contigo, puedo resolverlo de esta manera, puedo conseguir lo que quiero de esta otra manera, o el comúnmente llamado plan B. Entonces, las alternativas es parte de la construcción que nosotros tenemos que hacer y trabajar para preparar esas alternativas antes de ir a una negociación. Uno podría decir, cuanto más dependo del otro, menos poder tengo. ¿Sí? Cuantos más alternativas tengo de resolver lo que yo quiero autónomamente respecto del otro, tengo más poder. O sea, en el juego de la interdependencia, a mayor dependencia, menor poder; a mayor independencia, mayor poder. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal?
Em, entonces, el poder siempre es relativo, es dinámico, nadie tiene el poder siempre todo el tiempo, el poder es limitado, es autopercibido y también es relacional, ¿no? ¿Qué nos importa destacar en los últimos 6 minutos de clase de esto? Si nosotros trabajamos con la hipótesis de cierto desequilibrio de poder, el tema del poder es un es un tema que vamos a tener que tener presente para equilibrar la mesa. La construcción de las fuentes de poder, la construcción de las alianzas son dos herramientas dentro de una negociación que sirven para equilibrar. Y cuando hablamos de autopercepción del poder o de seguridad en uno mismo, también es parte del trabajo que estábamos intentando señalarles a ustedes por la vía de la revalorización, lo que trabajamos la vez pasada, ¿no? La revalorización va en línea con la autopercepción del poder, con la autoafirmación, con ayudar a alguien a que tenga seguridad respecto, como dijimos, de sus metas, de sus objetivos, de autorizarse a participar de una negociación, de autorizar sus propios intereses, ¿verdad? O sus recursos para conseguirlo. André, Ay, ven. Eh, no, yo no voy a agregar nada, creo que estuvo claro. Me gustaría saber si para ellos estuvo claro, si tienen alguna pregunta, encantadas. acá Jesús dice la importancia de los lugares al negociar, bien, dónde se negocia, claro, es una muestra de poder, quiénes son los que acompañan, si tienen o no tienen. En la primera escena, vayan a la serie que está en Netflix, en la primera escena van a ver claro cómo los dos que negocian están en las cabeceras y los que acompañan están por los costados. Marta dice algo muy importante que no dijeron, ella observó y vio el manejo del grupo y para ella fueron sus herramientas para actuar y por eso ella se empodera. Bien, empieza a conocer cómo se maneja un universo que ella desconocía, la protagonista. ¿Pueden repetir el nombre de la serie? Sí, lo voy a escribir acá, Borgen. Em, Creo que me queda un artículo que no les mandé, a ver si lo encuentro en internet, porque no lo tengo en esta computadora. No sé, Andrés, si vos lo tenés ahí, el artículo de Mafia sobre género y ciudadanía. A ver, Sí, acá lo tengo. Lo ¿se lo tengo, ¿eh? podés adjuntar? Sí, Bien. ahí lo pongo. Y me parece que con eso ya les habríamos mandado todos los materiales, ¿no? ¿Los bajaron, chicos? Igual Lucrecia los tiene. Al principio de la reunión les mandé Florencia, las Florencia, a figuritas. las 16:46, Género y Ciudadanía de Mafia lo enviaste. Ah, bueno, no mandes, André, entonces. ¿Qué es lo que Ya me lo Porque mandé. yo Ahí ya está. todos esos se los envié a Andrea Krauchik para que los haga subir al campus. Eso yo ya se lo mandé. Género y ciudadanía, negociaciones cotidianas. ¿Qué me está faltando? Ah, el de Tomás Donovan, André. Ahí Eh, el lo, de Dono, el de Donovan lo enviaste al principio. Sí, porque tengo clase. Escúchame, ya lo ¿la viste enviaste, la Flor. foto del tablero? ¿Qué También ya lo yo, no mandé? te quiero mentir. Bueno, Es un verso, ¿sí? Es ¿qué muy. pasó? Ah, tengo una buena noticia. Estamos en otro lado. Bueno, Ya chicos, silencié. entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, les vamos a hacer después llegar, creo que es la semana que viene, que les tenemos que hacer llegar una suerte de trabajo final que tiene por intención que puedan integrar un poco lo que charlamos y lo que leímos, ¿eh? Y que puedan pensar estos conceptos, estos contenidos en relación a las prácticas de ustedes, ¿eh? Ese va a ser un poco el objetivo del trabajo. Bien, Bueno, nos muchas gracias por despedimos sus entonces comentarios nomás. cariñosos, que tengan mucha suerte, que terminen todos bien la maestría, que les vaya muy bien 10.
Bueno, y Muy feliz buenas año. tardes. Igualmente Gracias, para buenas ustedes, tardes. ¿eh? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades.